de que comencemos a hablar, enhorabuena por la Muchas nominación a Mejor gracias. Canción Original en Muchas unos gracias. Goya 2023 que van a estar ajustadillos. Muy reñidos en todas las categorías. Bueno, en todas las que estoy viendo yo por lo menos, sí, las que controlo más o menos. Estará emocionante. Sí, porque, bueno, tú tienes concretamente Unicorn Wars y con este premio concreto, pero también está Loop, que has sido tu Eso es. partícipe de ese proyecto. Eso es, y además teniendo en cuenta que es un cortometraje de 8 minutos donde no hay diálogos y la música tiene un papel importante, pues bueno, yo siento ese corto muy mío, muy, muy querido. Así que estará emocionante toda la noche. Bueno, yo no sé nada de música, lo único que sé es que me gusta y poco más. Entonces, partiendo de esa base, quizás las preguntas sean un poco pues, planitas, ¿no? En el aspecto en el que no voy a poder introducirme mucho en aspectos técnicos, pero sí tengo una curiosidad y yo creo que quizá a mucha gente le ocurre, y es cuando estás componiendo la música para este tipo de o cortometraje de animación o cualquier otra película, ¿te dan alguna pista? ¿Sabes algo? O me refiero, porque Loop nos comentas, no hay diálogo, es tu música y por lo tanto es lo que le da el espíritu, ¿no? Por así decirlo, al conjunto. ¿Cómo es el proceso? Bueno, en este caso, en Loop, la música surge a partir de los sonidos cotidianos de la vida. Entonces, digamos que bueno, tenía sentido el tipo de música que hicimos, ¿no? Que empieza con los ruidos de la vida y luego a partir de ahí es como si fuera un ritmo muy constante, muy machacón. Entonces, la selección de la música electrónica era como bastante natural, sobre todo porque hay una secuencia en la que aparece la gente bailando en una discoteca. Entonces fue como bueno, cogemos ese punto como punto pivote de música electrónica y a partir de ahí seguimos. Lo más difícil fue que Pablo tenía claro y yo al principio no lo veía, pero luego fue un acierto, es que teníamos que mantener la melodía que representa el loop todo el rato. Una vez que empieza, solo se rompe cuando se rompe el loop, el resto del tiempo sigue ahí. Entonces el objetivo era cómo hacer eso que no fuera aburrido. Y Y bueno, yo creo que lo conseguimos. sí, sí, totalmente. Es que el cortometraje da mucho de sí, a pesar de ser muy, muy cortito, tiene mucho, mucho juego en su contexto y en el conjunto, pero entiendo que quizá para esa creación sí teníais muy claro una idea, pero ¿cómo se crea música para ositos que luchan contra unicornios? Claro, es otra liga totalmente distinto. Bueno, pues básicamente no tomándotelo como si fueran ositos y unicornios, sino tomándotelo como si fueran, bueno, las vivencias que cuentan son muy humanas, todo es muy humano, aunque estén representados con ositos y unicornios. Y bueno, en este caso el proceso fue, aquí sí que había unas directrices más claras porque Alberto sí tiene un gusto musical muy particular en cuanto a que le gusta mucho la música electrónica tirando a cosas abstractas, no cosas que puedas tararear por la calle, básicamente. Entonces, él tenía, claro, la estética sonora que quería, entonces me pasó una serie de referencias, luego a partir de esas referencias yo busqué otras y digamos que, bueno, entre los dos fuimos encontrando el sonido que queríamos en general y luego por cada secuencia, porque digamos que la película tiene como diferentes capas, ¿no? Está la historia principal, pero luego hay partes oníricas, hay partes de recuerdos, hay partes que son bélicas, hay partes que son místicas, entonces, bueno, digamos que tuvimos que ir buscando el sonido para cada uno de este tipo de secuencias. Y bueno, pues lo que te he dicho, al final es apelando más a la historia y a las emociones y a lo que cuenta que al hecho de que sean ositos o unicornios. Claro, realmente entiendo que trabajar desde una base que te digan, pues este es el guión o esta es la historia, hay que crear sobre ello, entiendo que para luego encajar esa música, esa banda sonora en la imagen y que todo quede perfectamente encuadrado y que las emociones, pues claro, nos veamos no conmovidos por esa música que siempre está ahí y a veces no nos damos cuenta de lo importante que es la banda sonora, pero si se la Claro, quitásemos es que se quedaría la película como que así, en ya te cero. digo, ya te digo yo que veo así todas las películas sin música y ya te digo yo que no es que sea duro, pero ostras, cuando le pones música cobra otro sentido y esa es parte del trabajo del compositor de la banda sonora. Además es hacer un uso narrativo de la música para que te coja de la mano y te lleve hasta el final de la película. A veces sientes esa mano, otras veces no la sientes, pero siempre está ahí. Y
Y bueno, a mí siempre me gusta, antes de empezar a componer ninguna nota musical, tener clara la estructura, el guión musical, ¿no? ¿Qué Ujú, tipo de música va a sonar en cada momento y por qué? Y entender, pues aquí vamos a utilizar este tipo de melodía por esto y por esto, esta melodía puede estar asociada a este personaje o no, y hacer en inglés se llama spotting session, que es decidir dónde va a ir ujú. cada bloque de música. Y antes de poner ni siquiera una nota, necesito tener esto claro. Porque si no sería empezar como a lo loco, ¿no? Es como si empezaras a escribir una novela desde la primera página, pero sin tener ni idea de cómo va a ir. No, a mí me gusta primero estructurar la historia, estructurar la banda sonora y luego empezar a rellenar esos huecos con música. Porque ya tienes una estructura y un guión. Entonces tiene sentido lo que haces, no es así a lo loco. Y hay mucho retoque a posteriori porque si está tan centrado y tan planeado, porque obviamente entiendo que para trabajar necesitáis estructura, luego Sí. conforme avanza el proyecto hay mucha modificación sobre lo que tú generas. Puede haber, en el caso de la animación, como la animación es tan cara de hacer, desde el principio ya se tiene claro el montaje. En acción Ujú. real igual no tanto, porque tienes muchas secuencias grabadas y es más fácil cortar, es más fácil dejar una secuencia más larga, lo que sea. Pero la animación cada segundo cuesta dinero, cuesta el trabajo de mucha gente porque tienen que hacer 12 dibujos por segundo por cada personaje, por cada cosa que se mueva. Entonces suele estar muy cerrado. Pero aún así puede haber cambios. Y también puede haber cambios que decides poner una música, pero luego no te convenzca tanto y puede cambiar y tal. En este caso, bueno, tuvimos la suerte de, una vez definido el estilo y la estética musical, luego ya fue todo muy fluido. Y ya te digo, en animación no puede haber tanto cambio, no puede haber. Y en loop, ya te digo yo, que los únicos cambios que había era para asegurarnos de que iba todo muy cuadrado, porque de vez en cuando se escapaba algún fotograma por algún motivo que no sabíamos, entonces lo teníamos medido al fotograma. Es un Entonces, proceso muy creativo y muy matemático a la vez. Entiendo que muy ordenado todo. más que muy matemático, muy cuadrado, muy cuadrado. O sea, cuadrado en que tenía que cuadrar, vamos. No podía ir la música por un sitio no, o sea, era imposible, todo tenía que ir perfectísimo. Que esto, digamos que en animación más dirigida al público infantil, se suele hacer mucho que es la sincronización de la música con la imagen, cuando el personaje salta, cuando algo se cae, cuando se rompe, suele ir muy ajustada la música con la imagen. Y esto es un trabajo a veces tedioso porque tienes que ir ajustando, haciendo cambios de tempo o poniendo más o menos notas o terminando un poquito antes. O sea, suele ser un trabajo de artesanía, de precisión. Es complicado. ¿Cómo se llega al trabajo que tú tienes? Porque entiendo que el campo de la música es muy amplio, también un campo muy complicado con los tiempos que corren, porque todo lo que es artístico obviamente sí que suele dejarse un poco denostado. Entonces, ¿cómo se consigue alcanzar esta línea de trabajo? Bueno, para mí ha sido un proceso natural en el sentido de que desde siempre me ha gustado la música y desde siempre me ha gustado el cine. Entonces llegó un momento en que dije, esto en algún momento tiene que confluir. Y yo, bueno, en su día tocaba en grupos de rock y cosas de estas, y hacía mis composiciones musicales, instrumentales y tal, pero dije, lo mío son las bandas sonoras. Porque escuchaba muchas bandas sonoras, iba mucho al cine, bueno, es las dos cosas que más me gustaban y dije, pues por aquí. Y empecé a hacer cortos. El primer corto fue eso, en el año 2000. Entonces ya fue hace unos añitos. Entonces, bueno, poco a poco he ido haciendo más trabajos de ese tipo, conociendo más gente y bueno, hasta hoy. ¿Y qué te está haciendo el proceso de eso, de estar nominado a un Goya y de, pues, mucha atención, entiendo, pero también mucho nerviosismo? Bueno, a ver, para ser honesto, yo estoy bastante tranquilo porque en la categoría que compito yo está Sabina con Leiva, está Rosalén. Bueno, a ver, siempre puede haber sorpresas, pero es bastante probable que el Goya caiga en alguno de estos gigantes de la música. Pero bueno, y el proceso pues muy bonito porque estamos participando en muchos eventos para conocer a los otros nominados, a fiestas de cortos, de documentales y tal. Entonces estoy conociendo mucha gente, lo estoy pasando muy bien y bueno, yo estoy muy contento. Y bueno, el colofón va a ser en Sevilla, que esperemos que sea la fiesta del cine y que de verdad celebremos la suerte que tenemos de estar haciendo las cosas que nos gustan. Más allá de, bueno, que luego si ganas, pierdes, eso ya... Hay tantos factores de por medio
O sea, pues está el factor de suerte, está el factor de la calidad que hagas, está el factor del momento, del proyecto que te toque. Entonces, bueno, hay que relativizar un poco los premios. Ujú. Eso no quiere decir que no esté contento con mi Que no estás nominación, ¿eh? contento. Es ilusionante, entiendo que es ilusionante, sobre todo teniendo en cuenta que quizá en España todavía la animación y el cortometraje, el documental, tienen muchas barreras puestas. Joder, que a día de hoy sigamos teniendo que estar diciendo que la animación no es un género, que es una técnica, Ya. me parece a ver, preocupante. Hay un millón de problemas más graves que este, pero también nos da pistas de, en general, la cultura audiovisual que tenemos, porque yo a varias personas a las que les he dicho que no son del ámbito del cine, que estaba trabajando en una película de animación para adultos, me decía, pero animación para adultos, pero eso existe. Y dijo, puesto que existe desde el inicio del cine, o sea, y hay tantas propuestas artísticas, cinematográficas tan interesantes desde el punto de vista de la animación que es una pena que no trascienda más. Pero bueno, esto ya, no sé, esto es esto es una maratón, vamos a ir diciéndolo todas las veces que haga falta. La animación es cine. Ahora Guillermo del Toro lo está diciendo muy alto y a ver si eso va calando poco a poco. Va calando un poco. Ciertamente es que no ocurre en otros lugares, porque sí que la animación, por ejemplo, si nos vamos a países como Japón, está muy asentada, muy reconocida. Y obviamente allí todo el mundo sabe que hay animación para adultos y en cambio aquí lo dices y como comentas, nos choca quizá a nosotros que estamos un poco más introducidos en el mundo, que todavía se separe, ¿no? Y que haya una categoría de animación y otra para pelis normales, vamos a decir, entre muchas comillas. Eso a mí por lo menos todavía me choca y me gustaría que se rompiese en algún momento. Sí, pero luego hay un debate un poco extraño que es complicado de desatascar porque luego la animación sí tiene unas condiciones muy especiales porque cuesta Ujú. más, te hace falta más gente, te hace falta, o sea, las imágenes se crean de cero, es como el sumum del cine. Pero entonces, ¿cómo atender esas particularidades pero a la vez englobarla dentro del resto de las películas? Entonces no sé si es mejor que esté aparte o junto o no lo sé, tiene sus ventajas y desventajas. Entiendo que como todo. Bueno, seguro que hay muchísimas bandas sonoras y canciones que te inspiran. Pero ¿hay algún compositor o alguna canción o momento melódico que te venga a la cabeza cuando alguien te pregunta por tu momento favorito de banda sonora? ¿Hay algo que digas, este siempre? No lo Hmm. sé, pero me viene James Newton Howard con El Bosque, por ejemplo. Pero no tanto por la música, que también, que está fantástica, sino cómo usa la música en la película, que es una pasada, ¿no? ¿Qué conceptos tienen música, qué conceptos no tienen música, en qué momento entran, en qué momento salen? O sea, me parece una maravilla cómo es capaz de contar esta película, que ya de por sí me gusta con la música, la de virguerías narrativas que hace el hombre para contarnos la historia y de hecho hay un momento en el que se juntan los protagonistas porque toman una decisión importante y dice, lo importante es el amor, la esperanza y no es casualidad que hay un tema para el amor, hay un tema para la esperanza, o sea, está como todo muy bien hilado y es una banda sonora que me encanta, que me flipa. Disney Don Howard en general. ¿Y qué película te habría encantado componer? De esa que dices, ojalá haber tenido la oportunidad de ponerle música a esto. Pues no lo sé, Unicorn Wars es una de estas. Porque yo, porque yo conocí a Alberto antes de conocer a Alberto. Quiero decir, conocía su obra, Ujú. pero no le conocía a la en persona y no tenía la oportunidad de trabajar con él. Entonces, yo cuando vi Beer Boy y cosas de este, decía, ostras, qué tío, ojalá alguna vez trabajara en proyectos así. Y bueno, pues mira, aquí estoy. Así que no ha ido mal. ¿Y de la peli, cuál dirías que es tu parte favorita? Porque la verdad es que hay momentazos totalmente en Unicorn Wars. Eh, ¿Con Sí, cuál te quedaría? ostras, pues, o sea, no es casual, yo creo que me quedo con la parte de la batalla, que Ujú. es el que tiene el título de la canción. Y sí, hay un momento donde conjugan los coros con los sintetizadores, con la percusión, y hay una parte que me resulta especialmente emocionante, que se repite en otro momento de la peli, bueno, más que se repite, se anticipa.
Y yo creo que ese es el momento más musicalmente más satisfactorio, que coincide también con el más explosivo dentro de la película. Entonces yo creo que me quedaría con esa parte. Que la cinta va como cambia mucho de tempo, en la misma animación también lo vemos porque se Sí. presenta con unos rositas y con unos pasteles ahí muy base, pero que crece muy rápido hacia tonos mucho más, hacia rojos mucho más fuertes, ¿no? Colores mucho más intensos, y también lo hace la trama, y quizá lo que más ha podido, ¿no?, maravillar a la gente que se ha acercado a la película ha sido el hecho de que estás viendo algo que se supone que es pacífico o que es amable o que nuestro imaginario lo tiene como algo blandito, ¿no? Como algo dulce, como son esos ositos y esos unicornios, y de pronto lo ves haciendo algo que choca con el imaginario que tú tienes. Claro, con sus flechitas del amor envenenadas. Sí, Al final, Alberto juega con eso y lo juega muy bien, que es como crear un conflicto cognitivo en la cabeza, ¿no? Esto no puede ser, esto aquí, algo que no me cuadra, es todo el rato es eso, ¿no? Y a la vez, Alberto también lo cuenta al revés, los unicornios son negros. O sea, son muy bondadosos, son muy mágicos, pero cuando necesitan ser violentos lo son. Entonces, ahí juega dándole la vuelta a las dos figuras. Y también, como has contado tú muy bien, cuenta cómo se hace un uso del color narrativo, donde empieza con un color y va transformándose ese color a medida que va transformándose la historia. Y cuanto más oscuro, pues los colores también cambian. Y o sea, hay un montón de detalles en la película, que en la banda sonora, en los colores, en los personajes, que la hacen para mí muy sólida y muy narrativa y muy cinematográfica. Que es siempre un placer eso, vamos. totalmente. Es que eso yo creo que es lo que más ha llamado al final la atención, porque había estrenado en salas y se ha quedado corta la cosa, porque muchísima gente ha estado pidiendo de forma continua más salas, más proyecciones. Sí, bueno, la de la distribución es otro problema. Hay tantos estrenos a la Ujú. vez a final de año que a ver cómo haces eso. Pero bueno, pronto se podrá ver la película en plataformas digitales y yo creo que el que quiera verla la terminará viendo. Vamos, no se va a quedar sin verla, eso seguro. Se va a disfrutar. Bueno, pues nosotros esperamos que en Sevilla lo paséis genial, que disfrutéis Eso muchísimo, seguro. seguro que sí, que haya ese poquito de suerte, y que por lo menos el rato que estéis allí os sirva para coger un poquito más de ánimo y fuerza para los siguientes proyectos, que no sé si tiene algo entre manos, no quiero preguntar mucho por si puedes contar o Sí, no sí, puedes. sí tengo algo entre manos. Estamos trabajando en otro cortometraje con Único y más películas para el 2023 que nada tienen que ver con Unicorn Wars. Bueno, es que en realidad nada tiene que ver con Unicorn Wars. Bueno, pues esperaremos a que vayan llegando y esperamos poder tener la oportunidad de charlar en otro momento, así un momentito breve, para que nos vayas comentando qué tal va todo. Vale, vale, muy bien. Pues muchas gracias por la entrevista. Un placer siempre estar con vosotros. Y nada, ya si te vais enterando a ver qué pasa. Muchísimas gracias, estamos en contacto.